Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio La Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica, en el subtítulo El núcleo activo de la sociedad teosófica. Adelante, Enrique, y nuevamente bienvenidos todos. Gracias, Caro. Los saludo con gusto, deseando que se encuentren bien y dispuestos para poder compartir con nosotros estos conocimientos que hemos venido estudiando a lo largo de todo este año. La pregunta es, he oído hablar a muchos teósofos del poder invisible de la sociedad, entre comillas, de ciertos mahatmas, o sea, grandes almas o maestros, mencionados también en las obras de Mr. Sinnett, quienes, según se dice, han fundado la sociedad, la vigilan y la protegen. Y la respuesta es, poder reíros, pero así es. Entonces, continuamos. Ya tenemos el contexto de la siguiente pregunta. Dice la pregunta, esos hombres, según he oído, son grandes adeptos, alquimistas, etcétera. Se pueden cambiar el plomo en oro y hacer tanto dinero como quieran, además de toda clase de milagros a voluntad. Según la obra de Mr. Sinnett, El mundo oculto, ¿por qué no os buscan dinero y no miran por el bienestar de los fundadores y de la sociedad? Y la respuesta es, porque no han fundado un club de milagros, porque la sociedad se propone ayudar a los hombres a desarrollar los poderes latentes en ellos por medio de sus propios esfuerzos y méritos, porque sea lo que fuere, lo que puedan producir respecto a fenómenos no son monederos falsos, ni quieren presentar ¿Cómo? una nueva y poderosísima tentación en el camino de los miembros y candidatos de la sociedad teosófica. La teosofía no se compra. Hasta ahora, durante estos 14 años transcurridos, ni un solo miembro de los que trabajan ha recibido jamás pago o salario alguno, sea por parte de los maestros o de la sociedad. Bien, y efectivamente, como aquí se dice, los maestros no tuvieron la genial idea de fundar un club de milagros. La fundación de la Sociedad Teosófica obedece a ciertos ciclos que se dan en el planeta y en la humanidad cuando precisamente eh, se ha pervertido tanto las filosofías como las religiones, tanto desde dentro como desde fuera, y la comprensión de esas enseñanzas ha decaído a tal grado que ciertamente es necesario recomponer las cosas. Y es cuando aparecen los grandes seres, como el caso del señor Buda, que en su momento apareció, Hermes Trismegisto, el propio Jesucristo, Krishna y otros grandes seres que vienen para impulsar el desarrollo humano. Entonces, eh, tenemos el caso de personas que tratan de acceder a la sociedad teosófica pensando que van a desarrollar sus poderes mediante sesiones que tengan precisamente ese propósito. Y es un concepto, una visión totalmente equivocada, porque nos dedicamos a estudiar en la sociedad teosófica los textos que nos han heredado los grandes seres, y los que ya mencioné precisamente, y otros tantos filósofos iniciados como Pitágoras, Platón, etcétera. Entonces, se trata de mostrar estos conocimientos a través de las enseñanzas que ellos nos legaron y que nosotros retomamos e interpretamos lo que nosotros consideramos que vale la pena mostrarles a los demás. Somos nosotros,
seres humanos comunes y corrientes. Aquí no hay seres humanos que tengan superpoderes y que puedan hacer milagros y demás. Cada uno de nosotros va desarrollando sus propios poderes que en un momento determinado se manifiestan. Quienes han logrado hacerlo, lo han logrado hacer a lo largo de muchas vidas anteriores, no precisamente por las enseñanzas de la teosofía. Son poderes que se van adquiriendo y que se van desarrollando paulatinamente y que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer uso de ellas. Se puede hacer mal uso y se puede hacer un uso apropiado para beneficio de la humanidad. Ese es precisamente el propósito de la sociedad teosófica. De hecho, se habla aquí del desarrollo de los poderes latentes en el hombre, y eso está en el tercer objetivo de la sociedad teosófica, ¿sí? Desde su fundación. Entonces, los maestros no están para proporcionar dinero, riquezas y demás a ningún miembro, ni a los fundadores, ni a nadie. Cada uno de nosotros, cada uno de los trabajadores teosóficos y cada uno de los miembros, de los estudiantes, tendrá que hacerse responsable de sí mismo, tanto en la aplicación de los conocimientos como es natural que deba hacerse cargo de eh, proveerse de aquellos elementos materiales que necesita para su subsistencia. Entonces, no, la sociedad teosófica no es un club de milagros. Aquí no desarrollamos poderes. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de ello y tendrá que llegar el momento en que posea esos poderes que son dados por sí mismo a través del conocimiento, es decir, cada uno los desarrolla, nadie se los proporciona a uno. Cada uno de nosotros tiene que hacer su esfuerzo, por supuesto, y una vez teniendo esos poderes, debe ejercitarlos para el beneficio de los demás, no para uno en lo personal. Eso es egoísmo, eso es magia negra. Entonces, es esto lo que hacemos en la sociedad teosófica. Algunos de nosotros ya lo sabemos. Para quien no lo sabía, pues ahora se está enterando que es así, de esa manera. Por supuesto que igual que el Señor Jesucristo, los maestros que fundaron la sociedad teosófica, pues no utilizan sus poderes para su beneficio personal, porque ellos saben que debe cumplirse la ley de karma y que en función de ello se tiene que trabajar constantemente. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de ello y trabajar en consecuencia para elevarse por encima de sí mismo, no por encima de los demás. Ese no es el objetivo. Si como resultado de su trabajo sincero, esforzado y altruista logra ponerse por encima de la humanidad en general, pero no será porque así lo deseaba, sino porque es el resultado natural de las acciones que el hombre realiza. Adelante, Juan Carlos. Claro, entiendo de que se da realmente un servicio a la sociedad porque no se cobra por las enseñanzas, básicamente es un servicio altruista que se brinda, ¿no? Cierto, así es, efectivamente. Más adelante hablaremos más al respecto. Ya tratamos ese punto anteriormente, pero vuelve a aparecer por aquí respecto de lo de las cuotas y ese asunto, las cuotas que otorgamos los miembros de la sociedad teosófica, quienes pertenecemos a la sociedad teosófica, que fuimos recibidos dentro de la sociedad teosófica y que se nos otorgó un diploma como pues una comprobación de que somos miembros, ¿no? Es algo administrativo y le da a uno la oportunidad
de pues, compartir estos conocimientos una vez que es uno, ya sea que, como en mi caso que estoy comentando, o como en el caso de ustedes que participan generosamente con nosotros y que nos ayudan dando algún punto de vista, alguna opinión o preguntan. Entonces, en eso estamos. Pregunta, ¿ninguno de vuestros colaboradores cobra sueldo? La respuesta es ninguno, hasta ahora. Pero, como todos han de comer y vestirse, aquellos que carecen de medios personales y dedican todo su tiempo a la obra de la sociedad, reciben en el Centro General de Madrás, India, lo requerido para su subsistencia, aunque sus necesidades, entre comillas, son verdaderamente bien modestas. Bien, aquí vemos que eh, en casos especiales para aquellos trabajadores que en aquel momento estaban en el cuartel general en la India y estaban dedicados completamente y únicamente al servicio de la sociedad teosófica. Entonces, eh, pues sí, se les proporcionaban algunos medios si no los tenían ellos en sí mismos para comer y vestirse, no para divertirse, para andar eh, recreándose aquí y allá. Era simplemente dedicarse totalmente al servicio de la sociedad teosófica con el propósito de servir a los maestros y a la humanidad. Eso, esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual. De esta manera es como trabajamos en la sociedad teosófica. No, no hay ningún interesado dentro de los miembros que trabajan en cualquier sección nacional, en cualquier logia o en la India. No tenemos el propósito de cobrar un solo centavo. Entonces, esto es así porque tratamos de proporcionar los conocimientos, pero de manera altruista. No deseamos ni un reconocimiento verbal, ni un diploma, ni un certificado que nos avale que somos personas que estamos dedicados a servir a los demás. No. Y tengo que decirlo así porque pues a veces hay la percepción de que percibimos un salario. No es así. Únicamente eh, hacemos el trabajo, por lo que dije, porque sentimos la necesidad y tenemos el deseo de hacer un servicio. Eso es todo. Y por supuesto que eso no nos hace santos ni nos hace ser los mejores hombres sobre la tierra. Tenemos muchos defectos, pero ahí vamos, tratando de dar un servicio lo mejor que se pueda. Eso es lo que hacemos en la sociedad teosófica. Luego dice, ahora que la obra de la sociedad se ha desarrollado tanto y que sigue extendiéndose, nótese bien, eso significa NB, nótese bien, gracias a las calumnias. Es decir, las calumnias sirvieron para dar a conocer más a la sociedad teosófica. Como ocurre a veces a través de algo negativo, se conoce de algún caso, de alguna circunstancia, alguna situación, y eso le da oportunidad a, al que está siendo calumniado, sea una persona o sea una organización. Esto ocurre, sí. Eh, Aquí en México, hace algunos años, una película que se llamó, ajá, ¿cómo se llamaba? El crimen del padre Amaro. Exacto, sí. Entonces, pues inmediatamente dentro de nuestra sociedad mexicana empezaron a protestar que no era posible porque atentaba contra los valores de la iglesia y cosas por el estilo, porque se iba a exhibir lo que, pues de alguna manera, se ha dado a conocer, porque salen a la luz pública acontecimientos que hay dentro de las iglesias y eso, pues la historia lo ha puesto en evidencia así desde siempre, ¿no? Todas las cosas que ocurren entre los padres y las monjas y cosas por el estilo, ¿no? Y cosas peores, por supuesto. Y entonces eso sirvió para darle publicidad a dicha película. Y así en todos los casos
ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Que gracias a cosas, que se hablan cosas negativas de algo que se está manifestando, entonces crea fama y eso da la oportunidad para que se conozca más a fondo para aquellos que están interesados realmente en conocer todo lo que encierra, en este caso, las enseñanzas que proporcionaba en ese momento y hoy mismo la Sociedad Teosófica. Entonces dice, esperamos tener unos cuantos miembros que en adelante serán retribuidos, si es que puede emplearse esta palabra respecto de los casos de que se trata, porque cada uno de ellos, pronto a dedicar todo su tiempo, nótese aquí, pronto a dedicar todo su tiempo a la sociedad, abandona buenas situaciones oficiales y su porvenir para trabajar por nosotros por menos de la mitad del sueldo que disfrutaba. Desde luego, eso implica, si tiene familia, implica que deberá desapegarse de la familia, previo acuerdo seguramente, para que no haya desavenencias dentro de la familia. Esto me hace recordar aquel pasaje de Maestro Jesús, cuando aquel muchacho, aquel ser humano, le dice que quiere seguirlo. Y entonces pues la respuesta es, deja todo y sígueme, ¿no? Entonces, hay que dejar todo cuando verdaderamente se quiere dedicar todo el tiempo y todas las energías al servicio de la sociedad teosófica a través del estudio y del servicio. El servicio es para la humanidad, no es para la sociedad. La sociedad solamente es un instrumento para poder, eh, eh, digamos, eh, proyectar lo que desea a través del conocimiento y a través del servicio, desde luego. El servicio pues tendrá muchas facetas, muchas caras, muchos ángulos por donde se la pueda ver. Hay muchas maneras de ayudar, por supuesto, pero el estudio, la enseñanza y el apoyo para que se despierten los poderes latentes en los seres humanos es uno de los propósitos fundamentales de nuestra sociedad teosófica. Bien, adelante, Salomón. Hola Enrique, buenas noches a todos. Buenas Oye, noches. esa parte no la entiendo muy bien porque, por ejemplo, ¿no? Si hay alguien que se quiere dedicar, como tú dices, a la sociedad teosófica, al servicio a la sociedad teosófica de tiempo completo y tiene que abandonar inclusive a su familia. Y Sí, eso yo no lo puedo, yo no puedo aceptar eso como bueno. Porque habrá algún hijo o esposa que sí está de acuerdo y lo apoya porque, bueno, porque se pueden llegar a dar cuenta que es algo bueno, algo positivo y que pues su papá o su esposo, pues quiere avanzar un poco más en el aspecto espiritual. Pero algún hijo que no lo va a entender. Hay hijos que no lo van a entender y le va a causar un problema psicológico. No sé, eso pienso yo. Siempre lo he visto así en cuanto cuando se habla, por ejemplo, de grandes líderes que tienen que abandonar todo para dedicarse a su meta espiritual. Entonces, esa parte no la puedo entender y pues no sé, seguramente que estoy mal, pero no sé. ¿Me puedes dar una ayudita? Gracias. bien, trataremos, Salomón, de explicar esto. Eh, Dentro de las sociedades, dentro de la familia, siempre hay objetivos elevados. ¿Cuáles son estos objetivos que van más allá de la familia, del entorno familiar? En este sentido es la humanidad. Si una persona está preparada para hacer un servicio por la humanidad, por supuesto que sus familiares tienen que asumir que es parte del karma, de su karma, el estar en esa condición, por supuesto. Y entonces tendrán que seguir adelante en ese sentido, ¿sí? No hay un abandono
digamos, irresponsable. Por supuesto, quien toma una decisión así tiene que ser cuidadoso porque debe de proteger en lo más que se pueda. No es dejar por dejar, no es decir, ay, pues que hay que vean cómo le hacen y demás. No, todo eso es planificado, por supuesto. Todo es de acuerdo a realizar una actividad que no ocasione mayor daño o que cause el menor daño posible, si es que puede existir, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Pero si hay un objetivo superior, muy elevado, pues es preferible hacer eso. Finalmente, quienes se ponen en ese camino, pues saben a lo que van exactamente, ¿no? Estamos hablando aquí de personas que van a dedicarse totalmente al trabajo de la Sociedad Teosófica. Tenemos hoy en día casos de personas que viven allá que conocemos, ¿sí? Bueno, se me viene a la, a la memoria eh, Catalina, por ejemplo, que acaba de dar una plática y demás, ¿no? Nuestra hermana colombiana, que ella vive allá desde hace algunos años, allá hace su vida, está dedicada al servicio de la sociedad, ¿sí? Todavía no abandona, entre comillas, a su familia, es decir, no se han separado y de hecho nunca se separan, solamente que la mayoría de los esfuerzos están encaminados al servicio de la sociedad, por supuesto, sin desapegarse de la familia. Ese es otro paso. Ya cuando el ser humano se convierte en discípulo, entonces sí ya totalmente se separa de la familia, ¿sí? Como fue el caso de la señora Blavatsky. La señora Blavatsky, un discípulo, un chela avanzado, digamos, ella se separó de su familia y vean el resultado. ¿Por qué? Porque hay una, eh, una tarea, una misión mucho más elevada que el estar con la familia. Entonces, es eso, por supuesto que no es nada más abandonar, porque si pues ahí quédense y a ver qué suerte les depara el destino, no, no se trata de eso. Entonces, tratemos de verlo de esa manera. Además, hablando de estudiantes de teosofía muy devotos o muy apegados al estudio y que quieran hacer un trabajo así, pues pueden hacerlo. No necesariamente tienen que abandonar, entre comillas, sí separarse mayormente de su familia, pero no estar completamente desligado, mucho menos ahora que hay la posibilidad de comunicarse por diferentes medios, estar siempre comunicado, ¿verdad? Pero el trabajo tendrá que ser en un lugar, como en este caso, personas que están en Nayar, pues tardan algún tiempo para volver a estar reunidos con su familia en su país correspondiente, ¿no? Pero no se trata de abandonar a la familia, se trata de separarse y dedicar mayormente el tiempo, sus energías al trabajo de la sociedad teosófica. A eso se refiere, entiendo yo, este asunto. Gracias, Enrique. Claro, nada más era el punto de que, por ejemplo, un padre que tiene 2 hijos o 3, los que sean, y algunos que están en la adolescencia, en un periodo bien difícil, en el que no, especialmente si ese hijo no tiene ningún conocimiento teosófico, ni le interesa tampoco, entonces a ese hijo lo va a afectar. A eso me refería más que nada. Gracias. Sí, así es, pero su compromiso primero es con su familia, porque lo adquirió. Sí, por supuesto. Quien decida abrazar la, la misión teosófica de manera sí, total, y eso, pues cometerá un grave error, como ya lo menciona Caro, de abandonar, dejar tirado el principal compromiso que tiene, que es su familia, ¿no? Eso no debemos hacerlo, por supuesto. Debemos atender, primeramente, ya se ha dicho en estos estudios, que primeramente debemos atender a los que están más cerca de nosotros y después lo que sigue, si hay energía y hay tiempo para hacerlo. Pero sí, así es. Pero hay a quienes se les dan las condiciones, por supuesto, porque es parte de su karma y se le dan las condiciones para abrazar la misión
totalmente, sin afectar a los demás, por supuesto. ¿Y quién facilitará los fondos? La respuesta es, algunos de nuestros asociados que son un poco más ricos que los demás. El hombre capaz de especular con la teosofía o de sacar dinero de la misma sería indigno de permanecer entre nosotros. ¿Sí? Efectivamente, no, no diré que no ocurren casos. Hay por todo el planeta que quienes teniendo una responsabilidad dentro de la sociedad teosófica se han aprovechado de la sociedad teosófica y de sus miembros para obtener beneficios personales. Eso es lamentable y ha ocurrido. Ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque somos esa humanidad deficiente, carente todavía del poder de resistir a la tentación de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Es lamentable, pero así ha ocurrido, ¿verdad? Pero la mayoría o la inmensa mayoría siempre ha actuado acorde con los principios teosóficos, ¿verdad? De tratar de no lastimar y sobre todo no aprovecharse de su condición que tiene de poder acceder a los pocos fondos que pueda tener la sociedad teosófica, llámese sección nacional o llámese una logia o un centro de estudios, pero así son las cosas, ¿no? Entonces no diremos que no han ocurrido este tipo de cuestiones, sí han ocurrido, por supuesto, pero mayormente los miembros de la sociedad en general, pues han tenido un comportamiento responsable, respetuoso, ¿sí? Esto me lleva, cuando estuve leyendo esto, me llevó a lo que viene en el Bhagavad Gita. Dice, aquel que recibe dotes de los dioses y no manifiesta su devoto agradecimiento es como un ladrón. Es decir, que si recibimos la oportunidad de servir y en lugar de servir a los demás, nos servimos a nosotros mismos, entonces efectivamente nos comportamos como ladrones, ¿sí? Dice, las criaturas se nutren del alimento. El alimento es provisto por la lluvia. La lluvia es enviada por los dioses en respuesta a los ruegos de los hombres. Los ruegos de los hombres son formas de acción y la acción tiene origen en la vida única y todopoderosa. Entonces, si teniendo la oportunidad, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de servir a los demás, si recibimos esa oportunidad es porque lo merecemos, pero luego podemos echarlo al barranco, a la basura, todo eso que hemos ganado, ¿no? Dice, quien vive en este universo activo y escapa de la acción, quien sacando beneficios de la acción del mundo rehúsa participar de la actividad, debe sentirse avergonzado de vivir. Quien saca provecho de las consecuencias de la acción ajena sin dar a su vez algo a cambio, se conduce como un ladrón. Entonces, la invitación siempre será a que tratemos de ser mejores seres humanos, tratando de desapegarnos del egoísmo y busquemos la oportunidad de servir en donde quiera que estemos, en cualquier ámbito que nos encontremos, tratemos de ser útiles sin perjudicar a otros, es decir, no tapar un hoyo y destapar otro, sino que sanar las heridas de aquellos que requieren la sanación de sus heridas y continuar adelante. Pero debemos hacer algo siempre por los demás, pero habemos algunos, digo, dentro de la humanidad, que ni siquiera queremos hacer nada por nosotros mismos y deseamos que los demás resuelvan nuestros problemas. Entonces, se trata de que tomemos conciencia de que estamos aquí porque es necesario que mejoremos nuestras condiciones, nuestro carácter, nuestra voluntad nos irá guiando precisamente. Si no tenemos una voluntad fuerte, debemos fortalecerla.
porque así lo deseamos, para servir, porque si no fortalecemos, llegará el momento en que tendremos que luchar contra ese dolor utilizando las pocas fuerzas de la voluntad que tengamos. Y es como el que va al gimnasio, que tiene las fibras musculares deterioradas y que tiene que trabajar mucho hasta que logra equilibrar para que sean funcionales sus músculos nuevamente. Así es este caso de la voluntad. Hay que ejercitarla para poder hacerla fuerte y que en el combate de la vida diaria tengamos la oportunidad de enfrentarnos con fuerza para salir avantes de la batalla, porque esa es la circunstancia en que la humanidad actualmente se encuentra. Tiene que luchar, pero no luchar contra otros, a veces ni con las circunstancias externas, porque son producto del karma de cada quien y entonces hay que tratar de mejorar para vencernos a nosotros mismos, cosa nada fácil, por supuesto, pero estamos en el camino. Entonces, todas estas frases, todas estas enseñanzas, en algún momento tienen que servir para que seamos mejores seres humanos. Sin embargo, con vuestros libros, revistas y demás publicaciones sacáis dinero. Y la respuesta es, entre las revistas, solo el Theosophist de Madrás produce utilidad y esta ha sido siempre entregada a la sociedad, como lo demuestran las cuentas publicadas. El Lucifer está absorbiendo dinero lenta pero constantemente, pues no ha logrado cubrir los gastos hasta ahora, debido a la persecución de que es víctima por parte de los piadosos libreros. En Francia, Le Lotus, es decir, el loto, publicado con los recursos privados bastante limitados de un teósofo que le sacrificó todo su tiempo y su trabajo, dejó de existir debido a las mismas causas. Tampoco cubre sus gastos el PAD de Nueva York y la Revue Théosophique de París. Acaba de salir a la luz hace poco, contando con los recursos privados de una señora miembro de la sociedad. Además, siempre que alguna obra publicada por la Casa Teosófica de Publicaciones de Londres produce algún rendimiento, el producto es entregado a la sociedad. En resumen, las publicaciones que se hacían en ese momento sí daban algún dinero, pero era tan poco que apenas, a duras penas, yo creo alcanzaba o ni alcanzaba para cubrir los gastos de los trabajadores teosóficos. Y por ello siempre ha habido personas generosas, altruistas, que comparten de su riqueza para que otros puedan seguir haciendo el trabajo que corresponde. ¿Bien? Entonces, y eso sigue haciéndose hasta hoy en día. Adelante, Juan Carlos. Una pregunta, esta revista Teosófica y Lucifer eran revistas teosóficas, ¿cómo se diferenciaban? ¿Trataban los mismos temas? Sí, claro. Cada, lo que pasa es de que unas se editaban en un país, otras en otro, como se muestra, ¿no? En el PAD en Nueva York, en el Otto en Francia, eh, en Inglaterra, el Lucifer, y el Teosophist desde que en la India se estableció la sociedad teosófica. Y continúa, el Teosophist continúa todavía, es decir, el teósofo continúa, el teosofista, esa revista continúa vigente. Los hermanos argentinos hacen un trabajo maravilloso porque traducen la revista porque se edita en inglés y hay un grupo en Argentina que lo traduce y lo comparten a algunos países, por supuesto, los de habla hispana. Pero sí, todas trataban, desde luego, temas teosóficos, por supuesto. Haced el favor de decirme ahora todo lo que podáis acerca de los Mahatmas,
Tantas cosas absurdas y contradictorias se dicen de ellos que ya no sabe uno qué creer, pues se admiten como opiniones corrientes toda suerte de historias ridículas. Bien, podéis llamarlas ridículas. Bien podéis llamarlas ridículas, tal cual, ¿sí? Porque esas son historias ridículas, vanas, sin sentido, porque en el desconocimiento, en la ignorancia total acerca de quiénes son los Mahatmas, pues se opina de manera ridícula, ciertamente, ¿no? Bueno, hacen el ridículo las personas porque pues no conocen de la vida de los Mahatmas y entonces ocurre eso generalmente, ¿no? Cuando estamos en esa condición. Bien, y entonces vamos a empezar a abordar ahora esta parte de el capítulo 14 precisamente, que es los Mahatmas teosóficas. ¿Son espíritus de luz o duendes malditos? Pregunta, ¿quiénes son, en fin, esos que llamáis vuestros maestros? Dicen algunos que son espíritus, entre comillas, u otra clase cualquiera de seres sobrenaturales, mientras que otros los consideran como mitos. Y la respuesta es, no son ni lo uno ni lo otro. Oí decir una vez a una persona extraña a la sociedad teosófica que eran una especie de sirenas masculinas o cosa por el estilo. Pero si hacéis caso de lo que dice la gente, jamás podréis formaros de ellos un concepto exacto. En primer lugar, son hombres vivientes que han nacido como nosotros y están condenados a morir como los demás mortales. Hay un pasaje donde el maestro Joel Kuhl le relata al señor Sinet un acontecimiento que tuvo donde por el hecho de tener que cabalgar él, el maestro, ir en los lomos de un caballo por muchas horas, llegó el momento en que él se sentía cansado, muy cansado, pero tenía que llegar a su destino. El caballo continuaba caminando por el sendero en las montañas y él tenía tanto sueño que iba en la oscuridad de la noche y entonces no vio que había una rama de un árbol que cruzaba el camino, desde luego, a tal grado que el maestro tuvo que, bueno, se golpeó al encontrarse con la rama que estaba atravesada de un árbol que estaba ahí. Y entonces cayó del caballo, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo si siendo un adepto, teniendo tantos poderes, el maestro no se dio cuenta de que había una rama? Y no es que alguien lo quisiera perjudicar, el árbol ahí estaba, ahí vivía. Entonces la explicación que da el maestro es que ellos solamente, ellos son hombres comunes y corrientes, son seres humanos comunes y corrientes, y que solamente cuando hay un trabajo que al nivel de un adepto deba hacer porque va a utilizar sus poderes ya desarrollados plenamente, solamente entonces se comportan como adeptos. Por lo demás, ellos siguen en el mundo como cualquier ser humano, con sed, con hambre, con dolor, con todas las inclemencias que puedan tener y desde luego con los placeres que da la naturaleza de vivir en ella, en este plano. Entonces, no son seres extraordinarios en función de los poderes que han desarrollado, pero ellos son seres humanos que caminan entre la gente actualmente. Ellos pueden caminar entre la gente con su cuerpo físico y estar, y no, pues, supongamos, voy en la India caminando en Nueva Delhi, caminando y pues veo mucha gente con turbante y con barbas y todo eso. Y bueno, pues ellos pueden bien confundirse entre esa muchedumbre, ¿no? Entonces, ellos hacen eso seguramente, ¿verdad?
amén de que pueden reunirse en un momento determinado con sus discípulos, muy avanzados, por supuesto, no cualquier discípulo, ¿sí? Es difícil que se presenten en cuerpo físico, ¿sí? Pero como en el caso de la señora Blavatsky, recordemos cómo encontró por primera vez a su maestro en Londres y demás, ¿no? Y ella lo reconoció porque lo veía en sueños, lo veía clarividentemente y todo esto, y entonces ella ya sabía quién era el maestro, pero el maestro nunca le dijo, nos vamos a encontrar en tal o cual lugar, simplemente se dio la ocasión, porque así tenía que suceder seguramente, y entonces lo encontró la señora Blavatsky, ¿no? Entonces, no pensemos que los maestros de sabiduría son seres que ya no bajan a la tierra, que ya no se mezclan con la humanidad. Por supuesto que no a cualquier ser humano pueden presentársele con cuerpo físico, pero sí tener contacto con ellos a través de la mente o a través de hacer que o a través de los sueños, hacer que perciba en los sueños aquel que tiene la dicha de tener contacto con este tipo de grandes seres, ¿no? Así, de una manera muy bosquejada, muy limitada, hago yo doy estos datos acerca de lo que he leído con respecto a los maestros. Por supuesto que si queremos una descripción mucho más a fondo, habría que consultar otros textos, ¿no? Pero más bien se trata de decir que son seres humanos, como dice aquí, seres humanos como nosotros, que sí han desarrollado ciertos poderes, pero que los utilizan únicamente cuando es estrictamente necesario, porque los maestros no andan dispensando milagros por aquí y por allá para que la gente crea en ellos, ¿no? No, el hacer actos extraordinarios en la naturaleza requiere de la utilización de ciertas energías y los maestros eh, están en favor de la economía, de todo, del tiempo y de la energía, por supuesto, que es lo más importante que ellos utilizan para su trabajo. Bien, ¿alguien quiere decir algo? Yo, Enrique. Salomón. Sí, adelante, Salomón. Oye, Enrique, no sé, me extrañó mucho lo que acabas de decir en cuanto a que ellos tienen una vida normal. Sí, Me imagino que viven o sea, son vecinos de alguien, ¿no? De algunas personas. Y estas otras personas, ¿cómo los ven? ¿Los admiran? No simplemente dejan que vivan como ellos quieren vivir normalmente, cómo los ven las personas que los conocen y que saben lo que son. No sé si me expliqué. sí. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Según el señor Leadbeater, en su libro, los, los maestros y el Los sendero, maestros del sendero. ¿sí? El señor Leadbeater explica que ellos viven apartados, digamos, en los Himalayas, ¿no? En lugares así recónditos, ¿no? Porque ellos están dedicados a la obra de la humanidad, de la elevación de la humanidad, no están viviendo en una ciudad. Si ocasionalmente tienen que estar en alguna ciudad, será por algo extraordinariamente importante, pero no viven en las ciudades fundamentalmente. Ellos viven apartados de las ciudades, porque a ellos les afecta, por supuesto, el ruido, todas las energías que existen en el plano físico son energías de mucha contaminación. Entonces, por supuesto que ellos en algún momento, cuando están dedicados a hacer un trabajo específico por la humanidad, entonces ellos se protegen, pero por lo demás ellos no se protegen. Ellos reciben todas las malas vibraciones y las buenas también, desde luego, que existen en este plano, ¿sí? Pero no es que vivan en las ciudades, ocasionalmente asisten
por alguna cuestión que sea muy importante para que así ocurra. Y desde luego que ellos también tienen un jefe o tienen jefes que les dan indicaciones. Los maestros de sabiduría tienen a su servicio a personas que les hacen un cierto trabajo y también, pero además ellos tienen jefes que les dan indicaciones, por supuesto. Sí. Gracias, Enrique, muy amable. Les agradezco su atención, su asistencia, por supuesto, y su participación.